Decisivas o por lo menos bastante complejas para la Argentina. Hoy comienza a debatirse en comisión en el Senado el proyecto de ley bases y el paquete fiscal. Estamos a 2 días de un paro nacional convocado por la CGT y los gremios empiezan a sumarse y confirmarse que están adhiriendo al paro. Hace apenas algunos minutos lo terminaba de confirmar algo que andaba dando vueltas, la UTA, así que no va a haber transporte en lo que será este jueves. Y en la región también se va a hacer sentir, son distintos los gremios que están confirmando, obviamente muchos de ellos vinculados a la CGT Regional La Plata, y estamos en comunicación con el secretario general de Supensenada, es el Sindicato Unido de Petroleros Hidrocarburíferos, filial Ensenada, también secretario adjunto de la CGT Regional La Plata, Nahuel Chancel. ¿Qué tal, Nahuel? Buen día, ¿cómo estás? Elías y Rizo te saludamos. Hola, ¿cómo anda, Elías? ¿Cómo anda, Rizo? Bueno, y buen día a toda la audiencia también. Gracias por este ratito. ¿Cómo estás viviendo estas horas, estos previo al paro? Sí, en realidad con preocupación, la verdad con una sensación de... Ayer lo hablábamos, una actividad que tuvimos en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que con la sensación de que estos paros, como han sido varios paros, en lo largo del evento de nuestra historia, son para cambiar el rumbo de los gobiernos. Cuando la Confederación General del Trabajo toma la definición de parar, no es para que un gobierno se vaya, no es porque es golpista, sino que lo que está dentro del marco legal, lo que está planteando la Confederación General del Trabajo es cambiar el rumbo. Nada más ni nada menos, un rumbo que está hambriando el pueblo argentino, un rumbo que está haciendo que nuestros compatriotas no haya cada vez menos pobres en nuestra patria, que haya cada vez más desocupados, un rumbo que, más allá de lo que tiene que ver con la cotidianidad del trabajo y del salario, es un rumbo de entrega de nuestra soberanía. Bueno, ante eso la CGT plantó bandera sobre nuestra soberanía nacional y con la clara consigna que la patria no se vende. Importante lo que marcabas recién, esta reunión ayer en la gobernación, muchos gremios y representantes de gremios participaron, esta mañana en las caídas del Catre hablaban con Walter Correa. ¿Qué nos podés contar de lo que fue ese encuentro? Fue un encuentro muy positivo, impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Walter Correa a la cabeza del Ministerio de Trabajo, pero con una postura benevolente del gobernador, que estuvo presente, que estuvieron presentes 2 de los 3 secretarios generales de la CGT, y los 2 secretarios generales de la CTA, y varias organizaciones sindicales, en la cual, aparte, también los ministerios de trabajo de 7 provincias, donde se hizo análisis de coyuntura, pero se planteó también una salida que tiene que ver justamente con organizar el pueblo, una salida que tiene que ver con discutir un programa de verdad y no discutir nombres, y una salida que tiene que ver justamente con tomar posiciones que no tienen que ver con una encuesta, que tienen que ver justamente con principios y valores que tenemos nosotros dentro de nuestro espacio, en nuestra República Argentina. El Movimiento Nacional es peronista, como en otros lugares del mundo tienen otro nombre, la República Argentina, el Movimiento Nacional es peronista. En ese movimiento nacional y en esa unidad que seguramente se tiene que dar de cara a una coyuntura electoral, ir con un programa que realmente pueda contener todos los sentimientos de nuestro pueblo argentino, que tenga como bandera también la soberanía nacional, la producción y el trabajo. ¿Qué tal, Nahuel? Acá Elías te saluda. Volviendo a lo que decía Rizo hace un ratito, de la adhesión de la UTA al paro el jueves, que eso va a tener mucho impacto porque se paraliza todo lo que es el transporte. Y hay otra cuestión que tiene que ver también ligada a esto, que era la movilización o no de los trabajadores el mismo jueves, que finalmente no va a suceder. Te quería preguntar por esa discusión y qué opinión tenías de que sea un paro pasivo y no con movilización. ¿Qué definición hay de la CGT en ese sentido? No, creo que para nosotros estamos totalmente de acuerdo con la posición, porque en realidad no hay que desconocer que nosotros hace 6 días estuvimos movilizando una de las movilizaciones más grandes de la historia, de un 1 de mayo.
en el cual, acá en la República Argentina, en el cual miles de trabajadores salieron a la calle con la misma postura que vamos a parar el día 9. Es un plan de acción que lo determinan los y las trabajadoras, que somos los que en realidad votamos a nuestros representantes, lo definen nuestros representantes, escuchamos las opiniones, obviamente, de los externos, pero nosotros nos debemos a los que piden los y las trabajadoras, y nosotros que somos los representantes de esos laburantes, hemos definido en el Confederal que le íbamos a dar la potestad al Consejo Directivo de la CGT que tome las definiciones del plan de acción, entre los cuales estamos de acuerdo con la movilización que ya sucedió en diciembre, en los cuales estamos de acuerdo con el paro y movilización que sucedió el 24 de enero, entre los cuales estamos de acuerdo con la movilización extraordinaria que apoyó la Confederación General del Trabajo el 23 de abril, entre los cuales estamos de acuerdo con la movilización extraordinaria del 1 de mayo, entre los cuales estamos de acuerdo con el paro nacional de 9, donde se quiere demostrar justamente que no se va a mover una hoja, que no se va a mover un alfiler, que no se va a mover nada en toda la República Argentina. Eso es lo que se quiere demostrar con el paro del 9, por eso es sin movilización. Y que le quiero aclarar esto, es en el marco de un plan de acción de la Confederación General de Trabajo, que tiene correlato con la participación política, con actividades como la de ayer, con actividades como la que están tomando los compañeros de la Confederación de Transporte, con actividades como la que están tomando los diferentes secretarios generales de la CGT, reuniéndose con gobernadores, senadores y diputados, para que, obviamente, demos de baja el DNU y que no se apruebe la ley bases en el Senado. Ahí venías enumerando varias acciones que viene realizando dentro de este plan de acción de la CGT. ¿Cómo lees al resto, digamos, de la política y de los dirigentes por fuera del movimiento obrero? Si ves que, digamos, están acompañando, que están a la altura, o que está, por lo contrario, la CGT al frente y sin acompañamiento del resto de la dirigencia. No, claramente la corporación política deja mucho que desear en esta etapa. Totalmente, no está acompañando, salvo algunos dirigentes políticos. Creo que primero que es la que ha fallado en la etapa anterior también, en varios de los puntos de la etapa anterior, y la que hoy claramente solamente mira sus intereses. Lo dijo Cristina el otro día en el acto también, de dejar de discutir pelotudeces, y lo planteo en el nombre de Cristina, una mujer que como lo ha planteado en estas últimas elecciones, se ha corrido de la escena de lo que tiene que ver con el posicionamiento individual en la participación electoral, que claramente no está fuera de eso porque toma definiciones, pero que no tiene que ver con un posicionamiento personalista en el marco de poner los nombres delante del proyecto, como está pasando en esta etapa con varios de los dirigentes, entre los cuales nos sorprende por sobremanera algunas discusiones con algunas cuestiones que están institucionalizadas. Al gobernador de la provincia de Buenos Aires hay que acompañarlo. Claro. Hay que tratar de que tenga la mejor gestión posible, y no empezar a discutir si tiene que ser presidente o no tiene que ser presidente, digo los propios y los ajenos, y no empezar a discutir si tiene que ser presidente del partido justicialista o no tiene que ser. Lo que tiene que ser es una excelente gestión, que gracias a la excelente gestión que tiene que tener, y que seguramente lo logre más allá de los palos en la rueda que le pongan, y bueno, en ese marco podrá ser alguien de los que discutamos dentro del espacio, pero que queda lejísimo eso. Hoy, la verdad, que la gente está discutiendo otras cosas. Hoy la verdad que lo que está pasando en la calle es otra la situación, y se lo decimos nosotros que vivimos con trabajadores y trabajadoras. Yo vivo a 4 cuadras del sindicato, a 5 cuadras de mi empresa, que es la empresa más grande del país, que me gusta trabajar ahí, y hago mandado de almacén de la esquina. Digo, nosotros vemos acá en el sindicato la cantidad de currículum que han venido en el último tiempo, vemos la necesidad latente de trabajo, y no solamente eso, sino de compañeros y compañeras que están trabajando y que no llegan a fin de mes. Nahuel Chancel, secretario general de SUPE, Sindicato de Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de filial Ensenada, secretario adjunto de la CGT, con quien estamos hablando, la CGT regional de La Plata. Nahuel, quiero preguntarte, y me quiero meter un poco sobre los trabajadores puntualmente, sin generalizar y también no desconociendo de que muchos han elegido este gobierno en todos los espacios. Incluso hemos hablado aquí con el secretario general de ATE, quien ha reconocido que más del 60% de los trabajadores estatales han votado a Javier Milei. Quiero preguntarte cómo está ese vínculo entre los trabajadores y, a su vez, puntualmente teniendo en cuenta de que la ley de bases que se está empezando a discutir
tiene Sí. como uno de los elementos fundamentales el petróleo dando vuelta, como uno de los tantos insumos, el oro que tenemos en nuestra República Argentina. Sí. ¿Suele dar vueltas entre los trabajadores esta idea de, no, si nos privatizamos totalmente vamos a estar bien, o algo de eso, como ha ocurrido en otras épocas? Miren, voy a hablar solamente de mi sindicato, porque sería una falta de respeto hablar de otra organización sindical, y de mi territorio, que es donde vivo y donde puedo dar testimonio. Primero, para empezar a hablar eso, es que ha habido una farsa electoral, que obviamente, como pasó con el macrismo también, con el impuesto a la ganancia, los planteos que han propuesto, digo, este hombre que hoy es presidente planteó de que se iba a cortar el brazo en vez de poner un impuesto más. ¿Está bien? Es una mentira total, una farsa electoral increíble. El hombre que hoy está en el gobierno, obviamente, que ha planteado ajustes, no es que no lo ha dicho, pero ¿saben qué? El ajuste lo aclaró que iba a ser ante la casta. Está bien, ahí quizá el error fue nuestro como pueblo, que un sector mayoritario se pensó que la casta era la política, nunca lo preguntó. Se ve que para el presidente de la Nación, la casta son los trabajadores, los desocupados y nuestros compatriotas que estaban viviendo a través de un plan social. Entonces, en ese marco, en ese contexto, es que claramente han tenido un desprestigio gigante en esta etapa de conducción del gobierno nacional. No le creemos a ninguna encuesta, pero no le creíamos ni antes de las elecciones, ni durante las elecciones, ni las encuestas que muestran hoy los que viven de las mieles del poder. En ese sentido, es el primer contexto que te quería dar para que entendamos desde qué lugar algunos trabajadores y trabajadoras han votado ese proyecto. Ahora, yendo a nuestro lugar, vivo en la ciudad de Ensenada, donde más del 60% no votó a este gobierno, en la ciudad de Berisso, donde nuestros compañeros y compañeras también viven en esa ciudad, donde casi el 60% de los trabajadores no votó a este gobierno. Vivo en la provincia de Buenos Aires, donde ha sido electo el gobernador nuevamente con un triunfo contundente. Entonces, es muy difícil transmitir que acá los trabajadores han votado a Milei y que quizás no, acá no votaron a Milei. Acá votaron peronismo, acá somos dignos de la posición que tuvimos. Entonces, desde este lugar, nuestra posición es diferente. Entiendo los compañeros que han planteado, el dirigente, no sé cuál de los dirigentes del sindicato de los trabajadores estatales ha planteado eso. Bueno, en nuestro lugar no pasó eso. En nuestro sector han votado mayoritariamente por otro proyecto, y sí te puedo decir que quizá puede haber un trabajador o trabajadora que individualmente plantee, che, ojalá que nos privaticen para que yo individualmente esté mejor. Ahora, estamos construyendo un cambio de paradigma en nuestro sindicato, estamos construyendo un sindicato colectivo, hemos sacado un comunicado bancando la postura en términos electorales, hemos hecho asambleas mayoritarias, hemos hecho asambleas por sectores, y sí te puedo transmitir, con la responsabilidad del caso, que ese grupo mayoritario que ha votado por la otra alternativa política, hoy se ha consolidado entendiendo la situación que están viviendo sus familiares, la situación que están viviendo ellos, y en particular un sector que podría ser, como el que vos estás diciendo, define, che, quiero esta opción, porque esta opción es la que de última a mí me va a poner mejor, no me importa que se muera al lado mío. Bueno, a ese personal hay un gobierno nacional hoy que está insistiendo con el impuesto a la ganancia, y es un personal que va a ser altamente afectado por ese impuesto a la ganancia. O sea, el poquito personal que quizás podía estar a favor tuyo, lo dilapidaste en una sola posición política. Nahuel, la última, y te agradecemos la comunicación. En función de esto último que mencionás, también pensar si considerás que es más de opinión, ¿no? En este caso, que el Senado va a acompañar la decisión del pueblo, y principalmente los 33 senadores que tiene el peronismo, teniendo en cuenta de que ayer en el acto que encabezó Moyano, hoy es tapa de Clarín, para variar, ¿no? Y con un título que dice extorsión sindical a senadores que voten a favor de la ley de bases, y este reclamo que hacen todos los sectores de los trabajadores, digo, pero bueno, vale la pena también mencionar esta suerte de estigmatización constante de los medios empresariales de capital. Pero te pregunto, ¿crees que los senadores más de opinión van a rechazar la ley? Tengo la esperanza de que eso suceda, pero lamentablemente yo tengo solamente 37 años. En mi vida democrática y lo que he vivido en parte de la corporación política, salvo muy pocas excepciones de los dirigentes políticos, nos han defraudado todos, completamente todos en todo este lapso, de los que han tenido una gran representación, insisto, salvando
excepciones, como ha planteado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la propia Cristina, Néstor Kirchner y algunos de los funcionarios de esos gobiernos. Lamentablemente eso lo sigo sintiendo, pero no dejo de perder la esperanza de que en lo más profundo de esos seres individuales, muchos de ellos, que no representan ni los diputados al pueblo de las provincias, ni las provincias, ni los senadores a su propia provincia, que tomen una definición pensando en la patria, pensando en el futuro, en nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, porque lo que se está discutiendo hoy es el futuro de Argentina, no solamente la cuestión coyuntural de los precios de los alimentos, de los precios de los combustibles. Lo que estamos discutiendo hoy es liberación de dependencia, como siempre fue la contradicción primaria, y en esa posición... Y se cortó la comunicación. Bien, ahí estaba cerrando el concepto Nahuel Chancel, secretario general de SUPE, Sindicato Unidos Petroleros Hidrocarburíferos, una pausa ahí, filial Ensenada, y secretario adjunto de la CGT regional. Justo se cortó, le agradecemos, tenemos que justo que cerrar, le agradecemos la comunicación y bueno, de cara a lo que se viene, ¿cómo la ves? Bueno, muchos de la CGT vienen diciendo que va a ser un paro histórico, que va a ser por demás efectivo, ¿no? Contundente, esa es la palabra que buscaba, contundente. Espero que vaya por ese lado. En lo que empieza a ser además, bueno, una discusión en el Senado de la ley bases. Hoy vemos también, estamos viendo imágenes también de lo que es los manifestantes de las organizaciones sociales que están cortando también en reclamo. Sí, bueno, digo, todo un escenario en el cual lo que se está discutiendo es lo que decía un poco Nahuel, ¿no? ¿Qué va a pasar en todo lo que tiene que ver con de acá el futuro de la Argentina y esa contradicción que cerraba el concepto de él de liberación o dependencia, ¿no? Neocolonial del país. Terrible. En ese sentido, espero que la contundencia del paro del jueves. Clarino, ¿y la viste la tapa en grande? En realidad no es otra cosa. Es como que nosotros salgamos a reclamar algo. Sí. Y la respuesta sea... Nos están extorsionando, es la manera que tienen también de estigmatizar al sindicalismo, que en eso hay muchos sectores, e incluso algunos colegas y amigos con los que hablábamos, que en este contexto el que ha dado respuesta inmediata, incluso cuestionado por los propios sectores y por los propios, ha sido la CGT, que